este video trataremos de la investigación en la educación con referencia a los marcos epistemológicos. Nuestro catedrático, el doctor Caraballo, sus alumnas profesoras Damaris Méndez, Yuridia Trujillo y María del Carmen Illesca, su servidora. La pedagogía adoptó la metodología científica como instrumento fundamental para constituirse como una ciencia. Sus inicios fueron a partir de fines del siglo XIX. En estas investigaciones mucho tuvieron que ver los ingleses y americanos. A partir de ello, Stanley tuvo un gran inicio en este tipo de situaciones, puesto que en el primer seminario que hizo, él pensaba que podría crear una pedagogía científica que propiciara el desarrollo de investigaciones con una orientación práctica. Dentro de todo este proceso, su modo de trabajar sería muy diferente al que se estaba realizando. Quería un aporte de trabajo en el cual se establecieran unos estudios con pruebas objetivas, establecer un foco de interés en los niños. Dentro de estos marcos existen bastantes referencias en las cuales podemos tener marcos epistemológicos. Entre ellos podemos contar con Shepard, que en el siglo XX da un gran aporte a la pedagogía experimental. También podemos contar con Reis, que es una pedagogía experimental en el cual se fundamenta mucho conocimiento para poder dar algo diferente a los sistemas de ejercicios sistemáticos. Dentro de este marco tenemos a Binet, quien fundó su instrumento de apoyo para una mejor realización. Bélgica no se queda atrás, puesto que en ello toma a partir de 1919 la materia como una currícula dentro de la Universidad de Bruselas. Está dentro de todo esto la actividad en Moscú, en el cual estamos hablando de Vygotsky, Luria, Leontiev, que también da una gran aportación a la educación y a la enseñanza, puesto que ellos dan una pedagogía científica. A partir de 1960 estamos hablando de la obra de Millaret, en el cual hace la nueva pedagogía científica. Con ello da un aporte que da una fuerza y un enfoque estadounidense en la investigación educativa. Con ello nos da la experiencia de un enfoque de materia orientados en contenidos metodológicos. A partir de 1958, 66, 70 y 79, dentro de este marco Fox, Bex, Kerlinger nos dan una introducción a la investigación pedagógica. Ya empieza a quitarse esta sintomatología o esta experimental calificativo que tenía la pedagogía. Dentro de este marco estamos hablando de Clifford, 1973, que hace una pedagogía más hábil, en el cual le daba una referencia que los departamentos deben de tener otra finalidad. Quintana nos habla de una pedagogía en la cual la desorientación epistemológica da un aporte a una observación de las principales tratadistas de la materia. A partir de 1985, Miguel nos da un aporte en el cual nos habla de unas escuelas ineficaces y también habla de la educación del maestro, en el cual tiene una larga historia de bajo estatus. Actualmente la educación ha ampliado enormemente sus conceptos. Perspectivas y formas de aproximación al fenómeno educativo. ¿Cuáles son las perspectivas y formas de aproximación al fenómeno educativo? Una de las principales es perspectiva positivista, pragmática, interpretativo y pragmático. Según Repollego nos decía que la educación como fenómeno social que indica asimismo que los propios sistemas educativos ejercen una serie de funciones sociales fundamentales de toda la sociedad. La primera de ellas es la conservación, que es la integración de los individuos en la sociedad a través de la transmisión de contenidos, tradiciones, creencias y valores aceptados por la sociedad, concretos a través de la socialización de las generaciones adultas. ¿Cómo se conciben los hechos educativos en el contexto? Se conciben de maneras diversas, pero que es propia de todo grupo social, de las comunidades primitivas hasta las más avanzadas. A lo largo de la historia ha sido
temas de intereses de los grandes pensadores de todas las épocas. La importancia de la educación como mecanismos que socializa la cultura a los individuos hace que se convierta también en un objeto de estudio de la sociología. Principales tradiciones educativas. Hablando de tradiciones de investigación, para enfatizar que los diversos métodos de investigación cualitativos poseen una historia y se ha generado en el interior de las diversas tradiciones disciplinarias donde ha sido pensado, aplicado y desarrollado. Ejemplo, nos mencionaba que pueden ser las biografías, historias de vida, teorías fundamentadas, estudios etnográficos, estudios fenomenológicos, y cómo ha ido cambiando durante las últimas décadas. La investigación educativa desde un punto de vista contextual se encuentra en un momento en el cual está recuperando la confianza entre los sectores más comprometidos con el desarrollo y mejora de la educación, de tal suerte que está afianzando como una fórmula de aplicación a la resolución de los problemas específicos planteados y abandona el posicionamiento exageradamente engañosos y expectativos, más centrados en la sofisticación de los métodos que en su capacidad de respuesta. ¿Cuál es el fin del último de la investigación de la educación? Durante los últimos 25 años, la investigación sobre el aprendizaje del alumnado se ha beneficiado de las aportaciones de la fenografía, donde desarrolla inicialmente investigaciones por la Universidad de Edimburgo. También ha sido asumida por muchos otros investigadores de Australia y Suecia. ¿Cómo se relacionan las disciplinas? Procedimientos recogidos de datos desarrolla materiales fruto con un esfuerzo cooperativo en el trabajo del mismo tiempo, la investigación y el desarrollo relacionado con la producción y conocimiento. Vamos a hacer la recapitulación de la exposición denominada La investigación en educación, marcos epistemológicos, perspectivas y formas de aproximación al fenómeno educativo. Anteriormente se ha destacado el punto sobre que la pedagogía adoptó la metodología científica como un recurso fundamental para constituirse como una ciencia. A partir del siglo XIX, esta metodología se inició con la intervención de ingleses y americanos. El origen de la pedagogía experimental se ubicó en Estados Unidos durante el año 1822, gracias a la innovación de J.C. Stanley con el propósito de desarrollar investigaciones con un enfoque práctico. Otros autores citan a J.M. Rice como el padre de la pedagogía experimental. Anteriormente, en 1931, en Inglaterra, se creó el Instituto de Pedagogía de la Universidad de Londres y otras instituciones de prestigioso reconocimiento, quienes dieron como resultado significativo investigaciones en el campo diagnóstico de las aptitudes escolares y la predicción del rendimiento escolar. Otro de los puntos destacados en el marco epistemológico es que Alemania fue pionera en los estudios de pedagogía científica. Por otra parte, las perspectivas y formas de aproximación al fenómeno educativo parten de la premisa de los tipos de investigación, cualitativa y cuantitativa. Esta primera se reconoce que se han utilizado diversos vocabularios para definir las características que constituyen a la investigación cualitativa. Los tipos que existen en la investigación científica son narrativo-biográfica, que es el uso de informes personales y experiencias de vida, clarificación conceptual y terminológica, que conlleva el uso de variedad de términos en la relación de las técnicas, los estudios fenomenológicos, la teoría fundamentada, que se centra en el interaccionismo simbólico, la investigación etnográfica, el proceso etnográfico, la conceptualización de la investigación-acción, la investigación participativa, colaborativa, estudio de casos y evaluativa. Por otra parte, también tenemos a la investigación cuantitativa. Los tipos de investigación cuantitativa son la descriptiva, analítica, experimental y casi experimental.
en donde los métodos de recolección de datos pueden ser utilizados mediante el uso de cuestionarios, encuestas, evaluaciones, investigaciones, investigación cualitativa, resultado sanitario y análisis cuantitativo comparado. Cada disciplina debe elaborar sus teorías científicas. Este no es la excepción del caso de la educación. Es necesario crear modelos y conjuntos de reglas que relacionen las observaciones que realizamos. En el caso de la educación concierne que los aspectos que forman parte del sistema, la currícula, las asignaturas, los métodos de enseñanza y aprendizaje, los alumnos y el contexto escolar, entre otros puntos, son algunas de las necesidades que la propia investigación se ha encargado de estudiar y de formar a la educación y a la pedagogía como una ciencia que a lo largo de varios años es capaz de moldear la conducta, actitud y pensamiento humano, y que es el deber de los investigadores el clarificar cada una de las perspectivas que beneficien tanto el conocimiento así como los nuevos enfoques educativos que diversifican esta disciplina, como una ciencia que está en constante innovación. Si bien es cierto, la investigación en educación es un tanto compleja, ya que existen diversos investigadores que pueden aportar algunos aspectos que son fundamentales para poder clarificar todo lo que conlleva sobre los procesos y estilos de aprendizaje. Pero la pregunta también sería, ¿cuál sería el mejor proceso de enseñanza para que los estudiantes sean capaces de identificar un verdadero aprendizaje significativo en el desarrollo de competencias para la vida? Finalmente, este es uno de los objetivos más estudiados y centrados en la educación. No solamente el hecho de saber de qué forma un educador puede transmitir el conocimiento o de qué manera el alumno puede aprender. La investigación educativa es completamente amplia y tiene precisamente los puntos fundamentales basados tanto en la experiencia de los docentes como de los alumnos, y saber también distintos contextos educativos, así como todas aquellas características que son capaces de identificar cuáles son esos parámetros que pueden ser medibles en el proceso de investigación, así como también identificar distintas teorías que son las principales para poder establecer cuáles son los parámetros fundamentales en el desarrollo tanto experimental como significativo en el aprendizaje de cada uno de los alumnos. Finalmente, la importancia de la investigación educativa es diversa, desde clarificar la parte de cómo se puede reconocer como ciencia, los métodos o estrategias de la recolección tanto de datos como en el proceso de investigación, y así también datos que son más cualitativos en este proceso. La importancia de la educación no solamente es saber que la educación o la pedagogía sean una ciencia, sino también cuál es el objetivo de esta ciencia en la vida cotidiana. Muchas gracias por su atención.